Bienvenidos de nuevo a mi rinconcito favorito. ¿Cómo están hoy? Espero que estén súper bien, con muchísima energía y listos para sumergirnos en una historia que, créanme, les va a robar el aliento. Hoy, como ya habrán deducido por el título y por mi emoción desbordante, nos zambullimos en un mar de amor, pasión y, por supuesto, playa. ¿Quién de ustedes, mis bombones, no siente una conexión mágica con la playa? El sol besando la piel, la arena tibia bajo los pies, el sonido hipnótico de las olas, la combinación perfecta para el romance. Y si a eso le añadimos una pareja de ensueño con una historia de amor que parece sacada de un cuento de hadas, ya tenemos la receta para un vídeo que los va a hacer suspirar y creer en el amor verdadero. Hoy, mis amores, vamos a hablar de **Burak Ozcivit *** Neslihan Atagul ***, una pareja que para muchos de nosotros es sinónimo de amor, complicidad y belleza. Nos han regalado momentos inolvidables, tanto en la pantalla como en la vida real. Y hoy nos centraremos en uno de esos momentos que quedó grabado en la memoria de todos sus fans, su inolvidable viaje a la playa. Un viaje que fue mucho más que unas simples vacaciones. Fue una experiencia que los unió aún más, donde el amor floreció bajo el sol radiante, las olas acariciaron su piel y el mar fue testigo de su pasión. Prepárense, mis amores, porque nos adentraremos en este viaje mágico, donde descubriremos detalles de su relación, momentos románticos que nos harán suspirar, y por supuesto, las anécdotas que hicieron de este viaje algo tan especial y memorable. Antes de que empecemos a bucear en esta maravillosa historia, quiero recordarles, mis cielos, que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subo, que cada día son más emocionantes. Además, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Es la mejor forma de estar al día con todo el contenido, y no perderse ninguna de mis historias. Así que suscríbanse, activen la campanita, y prepárense para ser parte de esta gran familia. Ahora sí, mis amores, preparados, listos, a sumergirnos en la historia de Burak y Neslihan. Bueno, vamos a empezar por el principio, por el inicio de esta hermosa historia de amor. Tenemos a Burak Ozcivit un hombre con una personalidad encantadora y carismática, con una sonrisa que ilumina cualquier lugar y con un magnetismo que atrae a todos. Y por otro lado, tenemos a Neslihan Atagul una mujer con una belleza natural, una dulzura que enamora, y una elegancia innata. Ambos son actores y su conexión trascendió la pantalla desde el primer momento. Se conocieron en el set de filmación, en medio de la vorágine de las grabaciones, de los focos, de los guiones y de las exigencias del trabajo. Allí, en medio de todo ese ajetreo, algo especial comenzó a gestarse. Ya desde el inicio, en las grabaciones de su serie, se notaba una química especial, una complicidad que traspasaba la pantalla y llegaba directo al corazón de los espectadores. Las miradas, las sonrisas, los pequeños gestos, todo hablaba de una atracción innegable, de una conexión que iba más allá de lo profesional. La serie en la que coincidieron les dio la oportunidad de conocerse a fondo, de pasar horas juntos en el set, de compartir risas, preocupaciones y de construir una amistad que inevitablemente se transformó en amor. La gente, mis amores, empezó a soñar con que estuvieran juntos, a desear que su amor en la ficción se hiciera realidad. Y ¡es sorpresa! Sus deseos se hicieron realidad. La noticia de su relación causó furor, mis amores. Un auténtico terremoto en el mundo del espectáculo. Todos queríamos saber más, conocer cada detalle de cómo y cuándo se enamoraron. ¿Cómo fue el primer flechazo? ¿Cómo se dieron cuenta de que sentían algo más que una simple amistad? ¿Cuándo decidieron dar el paso y convertir su amor en algo público? Y aunque ellos siempre han sido muy discretos con su vida privada, y han sabido mantener la privacidad que todo artista necesita, hemos podido recopilar información y recrear, en parte, cómo fue el nacimiento de su amor. Las miradas cómplices en las entrevistas, las sonrisas nerviosas cuando les preguntaban por su relación, los pequeños gestos de cariño que se escapaban en público, todo hablaba de una atracción innegable, de un amor que nacía a la luz del sol. Y finalmente llegó el momento en el que decidieron dejar de esconder su amor y hacerlo público. Y vaya que nos hicieron felices. Fue un momento de celebración, de alegría, de saber que dos almas gemelas habían encontrado el uno en el otro el amor que tanto anhelaban. Fue la confirmación de un amor que ya se intuía, que ya se palpaba en el aire.
Y desde ese momento sus fans, sus seguidores, nos convertimos en testigos privilegiados de su historia de amor. Ahora, mis amores, centrémonos en el viaje a la playa que tanto nos interesa. ¿Por qué fue tan especial este viaje? ¿Qué lo hizo tan memorable? ¿Qué secretos guarda esa playa que tanto les unió? Primero porque fue un momento de intimidad, de desconexión total, lejos del bullicio de los sets de filmación, lejos de las cámaras, de los flashes y de la presión de la fama. La playa les brindó un escenario perfecto para desconectar del trabajo, de la rutina, de la fama, y conectar entre ellos de una forma más profunda e íntima. Imaginad la escena, mis amores, sol radiante besando la piel, arena dorada y fina bajo los pies, el sonido relajante de las olas rompiendo contra la orilla, la brisa marina acariciando sus rostros, qué romántico. Qué perfecto para enamorarse aún más. Se dice, mis amores, que eligieron una playa paradisíaca, un rincón escondido del mundo, con aguas cristalinas color turquesa, de una transparencia que te permitía ver los peces nadando bajo la superficie, y una vegetación exuberante que creaba un paisaje de ensueño. Un lugar donde la tranquilidad reinaba, donde el tiempo parecía detenerse, y donde podían disfrutar de su compañía sin interrupciones, sin el acoso de los paparazzi, sin las miradas curiosas del público. Un refugio de paz y amor, donde solo existían ellos dos y su amor. ¿Qué hicieron durante su estancia en ese paraíso terrenal? Pues, obviamente, disfrutaron del mar, mis amores. Nadaron juntos en las aguas cristalinas, sintiendo la frescura del agua en sus cuerpos, liberando tensiones y sintiéndose más cerca el uno del otro. Se refrescaron en el agua, jugando como niños, riendo a carcajadas y creando recuerdos inolvidables. Se tomaron de la mano mientras caminaban por la orilla, sintiendo la arena tibia bajo sus pies y el viento suave acariciando sus cabellos. Escenas de película, mis amores. Pero no solo se dedicaron a nadar y a tomar el sol, mis bombones. También exploraron la zona, descubriendo los rincones escondidos de ese paraíso. Caminaron juntos por la playa, descubriendo calas secretas, rincones mágicos y disfrutando de la naturaleza en su estado más puro. Se dice que hacían largas caminatas al atardecer, agarrados de la mano, sintiendo la arena bajo sus pies, compartiendo confidencias, sueños, miedos y anhelos. ¡Qué envidia sana, mis amores! Imaginar esos paseos con el sol tiñendo el cielo de colores cálidos, la brisa marina acariciando su piel, y ellos dos, unidos por un amor que crecía a cada paso. Los momentos románticos fueron constantes, mis amores. Cenas a la luz de las velas, con la brisa marina como banda sonora y el sonido de las olas como música de fondo. Imaginen la magia de esas cenas, con Burak y Neslihan mirándose a los ojos, compartiendo risas y confidencias, y sintiendo la magia del amor en cada momento. Conversaciones profundas donde se conocieron aún más, compartiendo sus sueños, sus miedos, sus anhelos y fortaleciendo su relación. Risas, abrazos, besos, todo lo que una pareja enamorada necesita para sentirse feliz y completa. Un detalle importante, mis amores, fue la comunicación. En ese viaje, se dice, se dedicaron tiempo a escucharse, a entenderse, a apoyarse. La comunicación es clave en cualquier relación, y ellos lo sabían. Se contaron sus sueños, sus miedos, sus anhelos, compartieron sus vidas de una manera más profunda y sincera. Y es que, mis amores, la comunicación es el pilar fundamental de cualquier relación duradera. Escuchar, entender, apoyar, son gestos que fortalecen el vínculo y hacen que el amor sea más fuerte. Pero, ¿qué hay de las anécdotas? Pues por lo que se cuenta hubo muchas. Un sinfín de momentos que hicieron de este viaje algo inolvidable. Desde un día en que Burak le preparó un picnic sorpresa a Neslihan en la playa, con una cesta llena de manjares y una manta para disfrutar de la comida con vistas al mar, hasta una noche en que bailaron bajo las estrellas, abrazados y sintiendo la magia del momento. Detalles como esos, mis amores, son los que hacen que un viaje sea inolvidable, que quedan grabados en la memoria y que alimentan el amor. Gestos sencillos pero llenos de significado, que demuestran el cariño y la dedicación que ambos sentían el uno por el otro. Otro detalle que me encanta, mis amores, es que, al parecer, se tomaron tiempo para dedicarse a sus hobbies, para disfrutar de esos pequeños placeres que hacen que la vida sea más bonita. Burak, que es un apasionado del deporte, seguro que aprovechó para hacer un poco de ejercicio en la playa. Quizás corrió por la arena, desafiando las olas, o practicó algún deporte acuático, como surf o paddleboard, disfrutando de la adrenalina y de la energía del mar.
Neslihan, por otro lado, disfrutó leyendo un buen libro, sumergiéndose en historias apasionantes, o simplemente contemplando el mar, sintiendo la paz y la tranquilidad que solo la naturaleza puede ofrecer. Tiempo para relajarse, para disfrutar, para conectar con uno mismo y con el otro. Y por supuesto, no podemos olvidar las fotos, mis amores. Se tomaron muchísimas fotos, inmortalizando cada momento, cada sonrisa, cada abrazo, cada instante de felicidad. Esos recuerdos fotográficos son un tesoro, un recordatorio constante de la felicidad que vivieron en ese viaje, un testimonio del amor que los unía. Esos momentos son los que guardamos para siempre en el corazón, esos instantes que nos hacen revivir la magia del amor y la dicha de estar juntos. El viaje a la playa de Burak y Neslihan fue mucho más que unas simples vacaciones, mis amores, fue un capítulo más en su historia de amor. Un capítulo lleno de pasión, de romance, de complicidad y de felicidad. Fue un viaje que los unió aún más, que fortaleció su relación, y que les dejó recuerdos inolvidables. Fue una experiencia que demostró que a veces el amor se encuentra en los lugares más hermosos, y que la playa, con su magia y su encanto, puede ser el escenario perfecto para que el amor florezca. Y bueno, creo que con todo lo que hemos hablado, ya hemos podido ver, en parte, la magia de ese viaje, mis amores. Hemos podido sentir la brisa marina, escuchar el sonido de las olas, y vibrar con la historia de amor de Burak y Neslihan. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, porque me emociono muchísimo al hablar de historias de amor como esta. Creo que la historia de Burak y Neslihan nos demuestra que el amor verdadero existe, y que a veces, solo a veces necesita un poco de playa y sol para florecer. Así que en resumen, mis amores, hemos explorado la relación de Burak y Neslihan, su conexión en la vida real, y sobre todo, ese viaje a la playa que consolidó su amor. Hemos hablado de los momentos románticos, de las anécdotas divertidas, de la importancia de la comunicación, y de cómo este viaje fue una experiencia que les unió aún más. Hemos visto cómo la playa, el sol, la arena y el mar, se convirtieron en cómplices de su amor. Y eso es todo por hoy, mis cielos. Espero que les haya gustado este vídeo tanto como a mí me ha gustado prepararlo. Si fue así, no olviden dejar un like, me ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que más gente conozca la historia de Burak y Neslihan, y para que más personas crean en el amor. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguna de mis historias. Y no se olviden de dejarme en los comentarios qué les pareció el vídeo, si les gustan este tipo de historias, y si conocen otras parejas que hayan tenido una historia de amor similar. Me encanta leer sus comentarios y saber qué les interesa. Sus opiniones son muy importantes para mí. Muchas gracias por ver este vídeo, mis amores. Nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante lleno de amor y de energía, y hasta la próxima. Chao, chao, chao. Los quiero mucho. Y recuerden, el amor siempre encuentra el camino, incluso en la playa. Besitos.